¿Alguna vez se imaginaron qué fue lo que realmente quebró el lazo entre Marisol y Vicky? ¿Cómo pasaron de ser el alma de cada fiesta a convertirse en protagonistas de rumores que incluyen traiciones amorosas, rivalidades ocultas y conflictos familiares que nadie se atrevía a mencionar? Pues hoy les tengo el plato fuerte, porque Vicky decidió hablar sin filtros ni tapujos. Y lo que reveló, señoras y señores, arde más que cualquier chisme de celebridad. No se despeguen ni un segundo, que esto apenas arranca. Aunque muchos aseguran que los horóscopos de Durango surgieron en 1975 en Chicago, hay un trasfondo mucho más crudo y fascinante detrás de ese nacimiento. Les voy a contar cómo se gestó esta leyenda de la música. En esa época, Chicago era un faro de oportunidades para miles de mexicanos que habían dejado atrás todo por un sueño. Entre ellos iba Armando Terrazas, un joven valiente que cruzó la frontera sin documentos, cargando únicamente con su talento, su fe y una voluntad inquebrantable. Llegó a un rincón llamado El Aná, donde la vida era dura, pero jamás se rindió ante las dificultades. Fue allí donde comprendió que su destino no era cualquiera, y decidió formar lo que con los años se transformaría en una agrupación icónica dentro del regional mexicano. Al principio, nadie sabía quiénes éramos. No había cámaras ni seguidores. Éramos solo una banda más tocando en cada rincón donde nos dieran oportunidad. Bares, bodas, fiestas de 15 años. Cualquier lugar donde la gente quisiera moverse al ritmo de nuestra música. Curiosamente, nuestro estilo no era todavía el duranguense que más tarde nos haría famosos. En ese entonces, estábamos más en la línea del grupero tradicional, pero con constancia, muchas desveladas y una pizca de buena suerte, el proyecto fue tomando fuerza. Y fue Armando, con ese ojo tan afilado para detectar el futuro, quien logró que los horóscopos de Durango se convirtieran en pioneros de un sonido que marcaría a toda una generación. Esto que les estoy compartiendo fue el arranque de algo inmenso, una historia que no solo impactó nuestras vidas, sino que dejó huella en la música popular mexicana. Los horóscopos no nacieron solo como una banda, surgieron de una convicción, de una necesidad de expresar lo que llevábamos dentro, de un amor por la música que se nos metió hasta los huesos. Éramos músicos, sí, pero también una familia que tenía algo distinto. Y eso se notaba. Mi papá Armando no era solo un visionario, era un hombre entregado a su gente. Junto a mi madre, construyó un hogar sólido y lleno de amor, del cual nacimos Marisol y yo, Vicky Peña. Desde que teníamos uso de razón, la música nos rodeaba como una extensión de nuestra propia piel. En mi caso, ya destacaba con la voz desde pequeña, pero quien de verdad sorprendió fue Marisol. Tenía apenas 9 años cuando decidió sumarse oficialmente a la banda. Sí, escucharon bien, una niña de 9 años tomando el micrófono como si fuera una veterana. Imagínense el impacto. Una niña rodeada de músicos adultos, con un escenario como campo de juegos. Nadie imaginaba que esa pequeña se volvería un pilar fundamental de lo que sería un fenómeno internacional. La historia dio un giro cuando esas dos niñas, junto a su padre, transformaron una idea sencilla en una revolución musical. Y los éxitos no tardaron en llegar, uno tras otro, como una ola que no se detenía. Nuestras canciones invadieron las estaciones de radio, las fiestas populares, los bailes comunitarios. Los pasitos duranguenses se hicieron virales antes de que existieran las redes sociales. Sin darnos cuenta, habíamos creado una tendencia que rompía esquemas. Pero como suele pasar con todo lo que brilla, también llegaron las sombras, porque detrás de cada éxito hay sacrificios que pocos conocen. Uno de los golpes más brutales que recibimos como familia fue la pérdida de mi madre. Una enfermedad feroz se la llevó poco a poco, y cuando finalmente partió, sentimos que el piso se nos fue. Para mi padre fue devastador. No solo perdió al amor de su vida, sino que quedó con la responsabilidad total de criarnos a nosotras, sus hijas, sin esa figura materna que siempre fue nuestro refugio. ¿Alguna vez han sentido que el mundo se cae pero aún así tienen que seguir caminando? Eso vivió mi padre. A pesar de la tristeza,
se mantuvo firme, tratando de sostenernos como podía mientras seguía empujando a la banda hacia adelante. Y mientras él cargaba con todo eso, nosotras también crecíamos, no solo en edad, sino en madurez musical y emocional. Intentábamos mantener a flote el grupo, que cada día ganaba más terreno. Aquellos momentos fueron grises, el duelo nos envolvía por completo, y aunque seguíamos tocando, la música ya no tenía el mismo fulgor. Marisol y yo, pese a nuestra corta edad, percibíamos esa ausencia como una herida profunda. Pero en medio de tanto vacío, el arte se volvió nuestro refugio, Fue en esos instantes de dolor cuando comprendimos que debíamos continuar, no solo por nosotras, sino también por mamá y por todo lo que papá había levantado con tanto esfuerzo. Nos comprometimos aún más con el proyecto, no únicamente por las habilidades que ya habíamos demostrado, sino porque era nuestra manera de rendir tributo a su memoria y continuar con el legado que nuestro padre había sembrado. Resulta asombroso pensar que, justo en medio de esa tragedia, fue cuando nació la verdadera identidad de los Horóscopos de Durango. La agrupación dejó de ser solo un conjunto musical para convertirse en un clan que narraba su propia historia, su lucha y su cariño en cada melodía. ¿Y cómo logró papá equilibrar todo eso? Criar a sus hijas, afrontar el luto y mantener en pie a la agrupación. A veces, aún me resulta difícil explicarlo, pero lo que tengo clarísimo es que su fortaleza, entrega y amor incondicional fueron los pilares que guiaron el destino de los Horóscopos de Durango. Y aunque el trayecto estuvo repleto de obstáculos, esa travesía apenas daba inicio. Se suele decir que el sufrimiento puede convertirse en impulso, y eso fue exactamente lo que ocurrió conmigo. Tras perder a mamá, me encontré en una oscuridad profunda, pero algo dentro de mí me impulsaba a no quedarme estancada, a no permitir que el dolor nos hundiera. Fue entonces cuando decidí comprometerme aún más con la banda. Al principio, mi participación era mínima. Apenas tocaba el pandero durante las presentaciones, casi como una manera simbólica de estar cerca de mi gente, de sentirme unida a lo que tanto nos apasionaba. Sin embargo, poco a poco, mi seguridad fue creciendo. Empecé a notar que tenía más que ofrecer, algo que iba más allá de solo estar ahí. Me animé a dar el siguiente paso. Comencé a cantar. La música siempre formó parte de mí desde que tengo memoria, pero fue en esos momentos de dificultad cuando comprendí que debía estar dentro de esto con más firmeza, no como una simple espectadora, sino como alguien que también podía aportar su esencia. Al igual que mi hermana Marisol, crecimos rodeadas de tarimas, focos, micrófonos y armonías. La existencia de nuestra familia giraba en torno a la música, y para nosotras era natural que, tarde o temprano, encontráramos nuestro sitio en los Horóscopos de Durango. En un principio el público nos reconocía únicamente como las hijas de don Armando, pero eso cambió rápidamente. No pasó mucho antes de que dejáramos de ser solo un respaldo y empezáramos a liderar el proyecto, imprimiéndole nuestro propio sello. Cuando Marisol y yo tomamos las decisiones más importantes, todo dio un giro. El rumbo del grupo se transformó por completo, y ya no se trataba solo de mantener viva la herencia de papá. Nosotras queríamos que la agrupación se renovara, que se acoplara a los nuevos tiempos, que conectara con las nuevas generaciones que comenzaban a reenamorarse de la música regional mexicana. Le dimos un nuevo aire, una chispa distinta que permitió que los horóscopos no solo se mantuvieran relevantes, sino que se fortalecieran como nunca antes. Cuando don Armando optó por dar un paso al costado y ceder el mando, sé que no fue una decisión sencilla, pero en su interior sabía que había llegado el momento. Sabía que, con nosotras al frente, la agrupación estaba preparada para alcanzar nuevas cimas. A veces, las determinaciones más complejas son las que nos impulsan a crecer, y estoy convencida de que, en ese instante, él entendió que era tiempo de dejarnos tomar las riendas. Así comenzó una nueva etapa para la banda. Dejar atrás el estilo grupero fue una transformación profunda, pero también imprescindible. El ritmo duranguense estaba arrasando, sobre todo entre la comunidad mexicana en Estados Unidos,
y sabíamos que no podíamos quedarnos rezagadas. Algunos lo llamaron una movida astuta, y aunque al principio implicaba un riesgo, el tiempo nos demostró que fue la elección acertada. Marisol, con su capacidad de liderazgo, y yo, con mi voz y nuestra presencia escénica, logramos que los horóscopos de Durango se consolidaran como los máximos representantes del duranguense. Ese cambio de ritmo nos dio una identidad auténtica, una voz propia. Una renovada energía nos permitió establecer un vínculo más fuerte con el público, llevando nuestras melodías a rincones que jamás hubiéramos imaginado. Fue, sin lugar a dudas, la elección que garantizó la permanencia de la agrupación por muchos años más. En el año 2003, Marisol y yo sentimos que era el momento de avanzar y dimos un paso firme. Grabamos nuestro primer álbum titulado Puras de Rompe y Rasga. Ese material discográfico concentraba todo el empeño, la entrega y la ilusión que teníamos por continuar. Zapateado en Tamaulipas, uno de los temas más representativos de ese disco, hoy es considerada una pieza invaluable, aunque en su momento pasó casi inadvertida. Sin embargo, jamás permitimos que eso nos desmoralizara. Teníamos la certeza de que lo que estábamos creando tenía importancia y que con el paso del tiempo, ese disco se convertiría en un pilar dentro de la trayectoria de los horóscopos de Durango. El arranque fue complicado, y aunque ese debut musical no tuvo el impacto que anhelábamos, en vez de rendirnos, nos motivó aún más. Aquello que parecía un traspié resultó ser el impulso que nos empujó a redoblar esfuerzos. Sabíamos que contábamos con el talento necesario para destacar y no íbamos a permitir que una dificultad inicial nos detuviera. Nos dedicamos a trabajar con mayor intensidad, a refinar nuestra propuesta, y pronto aquellas actuaciones modestas dieron paso a escenarios más ambiciosos. Las estaciones radiales comenzaron a interesarse por nuestro sonido, y los promotores empezaron a buscarnos. Fue entonces cuando el verdadero ascenso de los horóscopos de Durango comenzó. Los logros empezaron a llegar uno tras otro, y en poco tiempo nos convertimos en un fenómeno imparable. El público dejó de vernos únicamente como las hijas de Don Armando. Ahora éramos las líderes visibles del duranguense, portadoras de una nueva etapa para la banda. Nos veían felices en entrevistas, rebosantes de energía en el escenario, pero lo que no se mostraba era todo lo que habíamos vivido para llegar hasta ahí. Y como sucede en cualquier ascenso hacia la popularidad, los escándalos también hicieron su aparición. En noviembre del 2012, enfrentamos uno de los episodios más polémicos de nuestra carrera. Los medios no tardaron en amplificar lo sucedido y honestamente nadie lo anticipó. Marisol y yo quedamos envueltas en un altercado que terminó involucrando a la policía. No fue un simple malentendido. Fuimos acusadas de delitos serios, entre ellos incitación a la violencia, resistencia al arresto y hasta agresión a un agente. Todo ocurrió al término de un concierto, aunque los detalles de lo que realmente pasó siempre estuvieron rodeados de confusión. Algunos aseguran que fue una discusión con los asistentes, otros afirman que el conflicto se originó en la zona del backstage. Lo cierto es que fue una experiencia profundamente difícil, tanto para nosotras como para quienes nos seguían. Nadie imaginaba que algo así podía suceder, y el golpe a nuestra imagen fue devastador. Sin embargo, ese momento también nos enseñó sobre el precio de la exposición pública y los riesgos que implica estar constantemente bajo los reflectores. Esa noche comenzó como cualquier otra, una presentación más, una velada pensada para entretener a nuestros admiradores. Pero lo que nadie preveía era que terminaría en un escándalo que marcaría un antes y un después. Todo se desató cuando un seguidor comenzó a grabarnos, como tantos otros, con la intención de conservar un recuerdo especial. Lo que no esperábamos era que uno de los guardias, quien además era policía, le arrojara el teléfono al suelo. Ese fue el detonante. La situación se volvió caótica en cuestión de instantes. Según las versiones que circularon, comenzaron los gritos, las recriminaciones, y nosotras, arrastrando frustraciones acumuladas, no logramos mantener la calma.
Respondimos en inglés y español, lo cual solo complicó el ambiente. Lo que empezó como una confusión se convirtió en una tormenta. Las autoridades nos advirtieron que si no nos tranquilizábamos, procederían a arrestarnos, pero Marisol, con su carácter decidido, no retrocedió. Con toda su fuerza interior, alzó el micrófono frente al público como desafiando la situación, como diciendo sin palabras, «Aquí estoy». Imaginen el alboroto, el público alterado, las luces parpadeando y nosotras enfrentándonos a las fuerzas del orden de una forma completamente inesperada. Pero eso no fue todo. Intenté intervenir entre los oficiales y Marisol, buscando protegerla, intentando que la situación no se saliera de control. Sin embargo, el forcejeo se intensificó y en un abrir y cerrar de ojos, todo había explotado. Lo que comenzó como un gesto de defensa hacia un admirador, terminó por arrastrarnos a ambas a una tormenta mediática. Las reacciones no tardaron. Las críticas se multiplicaron como fuego en pasto seco. Y lo peor fue cuando las cosas que dijimos, nuestras acciones y hasta nuestras expresiones quedaron expuestas sin contexto, generando más confusión e interpretaciones erróneas. Terminó transformándose en una avalancha imparable. Las personas no solo empezaron a poner en tela de juicio nuestras acciones, sino también cada una de nuestras declaraciones. En medio de este revuelo, una mujer expresó abiertamente su desaprobación ante lo que Marisol había manifestado. Su postura fue contundente, y muchos interpretaron que Marisol había minimizado el problema de la violencia de género. Estas acusaciones nos impactaron de manera profunda, ya que, aunque siempre hemos sido mujeres fuertes y combativas, jamás desearíamos que se malinterpretara nuestro mensaje como una forma de justificar cualquier tipo de abuso hacia las mujeres. Fue una etapa de muchísima tensión, y aunque el público desconocía todo lo que habíamos atravesado previamente, ese episodio nos colocó en el centro de la controversia. La situación nos sobrepasó emocionalmente, y aunque Marisol se mantuvo firme defendiendo sus ideales, la repercusión fue devastadora. Nadie podía imaginar que algo así sucedería, ni mucho menos que nuestra reputación, tanto como agrupación musical como en nuestra faceta de mujeres, sería puesta en entredicho de esa forma. Si creíamos que el conflicto con las autoridades había sido el punto más bajo, estábamos muy lejos de la realidad. La tormenta se intensificó aún más cuando Marisol, durante una segunda aparición en los medios, soltó la frase «soy feminista», sin saber el vendaval que esto provocaría. Las redes sociales estallaron al instante. Algunos intentaron minimizar lo sucedido, sugiriendo que quizás solo estaba siendo sarcástica, pero la mayoría del público no lo interpretó así. Las críticas llovieron sin piedad, y ese comentario empezó a empañar seriamente la imagen que habíamos forjado como agrupación. No solo nuestros seguidores se dividieron, también entre Marisol y yo comenzó a formarse una distancia que no habíamos sentido antes. El ambiente dentro de la banda se transformó, y aunque jamás lo discutimos abiertamente, todos sabíamos que algo ya no estaba en su lugar. Aquella frase, aparentemente inofensiva para Marisol, generó una sacudida que tambaleó los cimientos de todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Y como si eso no fuera suficiente, cuando pensábamos que todo iba bajando de intensidad, surgió un rumor todavía más escandaloso. Decían que existía un material comprometedor de Marisol que alguien estaba usando como chantaje. Imaginen el caos. Nadie sabía qué creer. Lo más alarmante era que, según las habladurías, ese supuesto video estaba siendo empleado como una herramienta de presión contra ella, y pronto el nombre de Lorenzo Méndez, vocalista de la original banda El Limón, comenzó a circular con fuerza. Como era de esperarse, Lorenzo se apresuró a negar rotundamente todo. Aseguró que ese video no existía y que todo se trataba de un invento malintencionado. Sin embargo, lejos de apagar la controversia, sus declaraciones avivaron más las sospechas. Poco después, en otra entrevista, Lorenzo reconoció haber mantenido una relación casual con Marisol en el pasado, aunque reiteró que no había ningún video íntimo en circulación. Sus declaraciones,
en lugar de brindar claridad, generaron aún más preguntas. Afirmó que tanto él como Marisol sospechaban del otro como posibles responsables de la filtración, lo que provocó una enorme confusión. Para aumentar el desconcierto, Lorenzo confesó haber pedido perdón a la familia de Marisol, aunque jamás aclaró el motivo de su disculpa ni dio detalles concretos, dejando todo cubierto de incertidumbre. La tensión aumentaba por momentos. Todo este embrollo parecía más una serie de capítulos sacados de una novela dramática que la realidad de nuestras vidas. La verdad era difusa, y lo único que teníamos claro era que todo esto nos estaba afectando de maneras impensables. Nadie podía asegurar si aquello era real o simplemente una estrategia desesperada por apagar un incendio antes de que se volviera incontrolable. El rumor del video se mantuvo flotando como una sombra, una especie de acertijo sin solución que más que ofrecer respuestas, solo dejaba incógnitas a su paso. Pero como si el destino tuviera guardado otro golpe demoledor, a comienzos del año 2021, una nueva noticia estremeció el corazón de quienes aman el regional mexicano. La revelación fue como un impacto directo al alma de nuestros fanáticos. Tras años de trayectoria, altibajos, escándalos y grandes logros, los horóscopos de Durango anunciamos nuestra separación definitiva. La noticia cayó como un balde de agua helada, dejando a todos desconcertados. Nadie estaba preparado para ese anuncio. Fue Vicky Terrazas quien, mediante un emotivo mensaje difundido en sus redes sociales, dio a conocer la noticia al mundo. Un comunicado lleno de sentimiento, gratitud y también de incertidumbre en el que escribió: «Querido público, amigos, colegas, medios, con el alma agradecida, les damos infinitas gracias por cada muestra de apoyo y por tanto cariño a lo largo de tantos años». Los horóscopos de Durango llegaba a su desenlace, así lo expresó Vicky, dejando a todos con un cúmulo de emociones encontradas. Sin embargo, sus palabras de despedida encerraban mucho más que simples muestras de gratitud. ¿Qué motivó realmente esa decisión? Las causas continuaban siendo un enigma, y como ocurre frecuentemente en este universo repleto de reflectores y penumbras, las suposiciones comenzaron a aflorar. Algunos aseguraban que, tras años de triunfos y roces, las hermanas Terrazas ya no se toleraban, que los roces personales se habían profundizado tanto que continuar juntas resultaba inviable. Otros pensaban que simplemente deseaban redirigir sus vidas, priorizando a sus familias y metas individuales. Aunque la noticia cayó como una bomba, para muchos no resultó tan sorpresiva. La agrupación había tenido más pausas que actividad en los últimos años. 3 extensos años sin un disco nuevo, y aunque aún se presentaban ocasionalmente, el ritmo del grupo ya no era el mismo, como si el alma de la banda hubiera comenzado a desentonar. Las conjeturas tomaron vuelo, asegurando que ese periodo sin producción musical había provocado fisuras, especialmente entre las hermanas, cuyas perspectivas sobre el porvenir del grupo parecían cada vez más dispares. No obstante, algo sí quedó claro en el comunicado oficial sobre la separación: el homenaje al legado de su padre, don Armando Terrazas, el visionario y sacrificado fundador de los horóscopos de Durango hace más de 46 años. Fue él quien les abrió camino en este mundo de espectáculos y melodías, el mismo universo que las lanzó al estrellato. Ese reconocimiento a su figura paterna, más que una muestra de afecto, fue un recordatorio de sus raíces humildes y de cómo la entrega y la devoción levantaron a una de las agrupaciones más relevantes del regional mexicano. A pesar de ese tributo, las hermanas evitaron profundizar en los motivos reales detrás de su determinación. Los rumores persistían, pero la certeza era innegable. El ciclo de los horóscopos de Durango había concluido. Una etapa se cerraba, pero la incógnita permanecía abierta. ¿Qué deparaba el destino para Marisol y Vicky? ¿Volverían a unir fuerzas o cada una emprendería su propio sendero? Las dudas flotaban en el ambiente, dejando a sus seguidores entre el desconcierto y la esperanza de un reencuentro futuro.
Mientras los horóscopos de Durango se alejaban de los escenarios, su música seguía latente en la memoria de quienes crecieron con sus melodías. A pesar de la incertidumbre, el porvenir de las hermanas se cargó de expectativas. Cuando decidimos cerrar este capítulo, comprendí que era lo más saludable para ambas en ese instante, relató Vicky Terrazas con sinceridad en una entrevista cargada de emociones. Convertirme en madre por primera vez fue una experiencia que no quería dejar pasar. Era un instante que había aguardado con anhelo y necesitaba vivirlo a plenitud. Con una sonrisa serena, Vicky compartió que, si bien su retiro temporal de la música obedecía a razones personales, su retorno como solista fue una evolución lógica. En el 2022, tras una pausa, decidí volver. No porque quisiera dejar atrás mi carrera, sino porque mi amor por la música seguía intacto. Mi voz aún vibraba dentro de mí y las ganas de volver a cantar eran imposibles de ignorar, afirmó. Su reaparición no pasó desapercibida. La prensa y los internautas no tardaron en especular sobre las verdaderas causas detrás de la disolución de los horóscopos de Durango. ¿Existieron conflictos irreparables? ¿Había algo más allá de lo declarado? Se preguntaban muchos. Pero Vicky fue clara al desmentir los rumores sobre conflictos internos o posibles infidelidades. Eso jamás ocurrió. Lo que sucedió fue que estábamos en etapas distintas. Yo me sumergía en la maternidad, mientras Marisol enfrentaba una oportunidad que no podía desaprovechar, explicó con franqueza. Momentos con enfoques distintos, confesó Marisol, quien explicó que su elección de emprender un nuevo rumbo nació de una oportunidad irrepetible que le exigió tomar decisiones complejas, pero imprescindibles. Podemos comprender y respaldar completamente su elección, expresó con sinceridad, refiriéndose a su hermana. Vicky está atravesando una etapa maravillosa en su vida al convertirse en madre por primera vez, y eso era lo que más necesitaba. A veces, la vida te empuja por rutas inesperadas, pero finalmente resulta ser lo ideal para cada quien, añadió con una mirada afectuosa al hablar de su hermana. Incluso, Marisol destacó que Vicky se sentía tan plena en su papel de madre que no creía que tuviera planes de tener más hijos. Está en su momento, con su único hijo, y saborea cada instante, comentó, revelando que se sentía profundamente conectada con la felicidad de su hermana. Aunque la situación parecía haberse estabilizado un poco, el panorama sobre el porvenir de los horóscopos de Durango continuaba envuelto en incertidumbre. Al mismo tiempo, la ilusión de que pudiera haber una reunión, o al menos un cruce de caminos en el futuro, mantenía encendida la chispa en los corazones de sus seguidores. ¿Será posible verlas juntas otra vez, o cada una seguirá su trayecto individual? Solo el tiempo lo dirá. Marisol siempre fue una mujer llena de entrega por la música, y cuando se presentó la ocasión de avanzar y construir su camino en solitario, lo hizo con toda la convicción y la fuerza que la distingue. En sus propias palabras expresó: «Ahora tengo la libertad de interpretar lo que verdaderamente me emociona. Estoy en el escenario haciendo lo que más amo, tocando distintos instrumentos y cantando melodías que disfruto. No es que no me gustara lo que hacía antes, pero en este momento me siento más atraída por los corridos intensos, esos que tienen una fuerza única». Para Marisol, la música nunca fue solamente un empleo, sino una necesidad vital. Cuando surge una oportunidad para crecer y ser tú misma, no puedes dejarla pasar. Nadie debe quedarse en un sitio donde no se sienta auténticamente libre, aseguró. Y lo que para algunos parecía un simple giro, para ella representaba la ocasión perfecta para reinventarse. En esta nueva etapa como artista independiente, Marisol no solo redescubrió su voz, sino que también encontró su verdadera identidad como nunca antes. A pesar de asumir este desafío personal, Marisol no se enfrentaba sola a esta nueva etapa. Su familia siempre estuvo presente, especialmente su padre, don Armando Terrazas, quien fue el principal soporte en su trayecto musical. Conmovida, compartió cómo su padre, en un gesto lleno de ternura y respaldo,
Le dio su bendición antes de iniciar uno de sus primeros proyectos como solista. Mi papá escuchó mis canciones y antes de salir a trabajar se acercó a darme su bendición. Me dijo que confía en mí, que siempre lo haré bien. Esas palabras no solo transmitían el afecto de un padre, sino también una fe inquebrantable en su hija, la misma que le dio el impulso para lanzarse a lo nuevo sin temor. Sin embargo, mientras Marisol disfrutaba de este renacer artístico, los rumores seguían circulando con insistencia. Los medios comenzaban a señalar que las diferencias entre las hermanas Terrazas podrían haber sido mucho más profundas de lo que públicamente se admitía. ¿Había sido realmente la maternidad de Vicky y los nuevos planes personales lo que condujo al final de los horóscopos de Durango? ¿O se escondía algo más? Las conjeturas se intensificaron. Algunos hablaban de tensiones internas, otros susurraban sobre escándalos sentimentales nunca confirmados, pero que no dejaban de alimentar la charla entre fanáticos y prensa. No obstante, más allá de la niebla de comentarios y versiones, lo que quedaba claro era que el legado de los horóscopos de Durango permanecía intacto. Las hermanas pudieron haber elegido andar por senderos distintos, pero la marca que dejaron en el género regional mexicano es profunda y perdurable. Aunque el destino de Marisol y Vicky tomó rumbos separados, ambas continuaban siendo figuras queridas y respetadas por su audiencia.